Guardianes de la Galaxia 3 es en mi opinión la mejor película de todo el MCU. No simplemente mi personal favorita, sino que genuinamente creo que es la que mejor está hecha de todas en materia cinematográfica. Como la mayoría de la gente, yo entré a ver esta película pensando que esta por fin sería la película, la piedra en el camino de la terrible racha que ha tenido Marvel desde Endgame hace ya 4 años. Todo lo que ha venido después de eso se siente como una suerte de epílogo interminable y honestamente innecesario, que no te da razones realmente para seguir viéndolo. Literalmente la única historia del MCU que ha venido después de Endgame que realmente me haya gustado ha sido el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, el cual honestamente recomiendo a todo el mundo como una pequeña aventura llena de personajes entrañables y tráfico humano. Así que entré a ver Guardianes de la Galaxia 3 con esta esperanza de que por fin viéramos algo bueno. James Gunn no ha hecho ninguna película mala de superhéroes hasta el momento, y lo único bueno que había habido en este universo desde el 2019 fue algo que él dirigió con los mismos personajes que aparecen en esta película. Y honestamente he visto Guardianes de la Galaxia 3 hace un par de semanas ya, y aún no puedo parar de pensar en ella. Comparando esta película con todo lo que ha habido en la fase 4 y 5 de este universo, es imposible no notar la diferencia de calidad que esta tiene sobre las demás. Pero esta película no solamente es buena por contraste. Puedes comparar esta película con lo mejor de Marvel en aspectos cinematográficos como Infinity War o la primera de Iron Man, y sigue mostrando ser bastante superior, o por lo menos logra pelear el nivel de calidad en la punta de la cima. Pero ¿por qué exactamente esta película siento yo que es tan buena y tan bien hecha? Bueno, creando este video hice unas 13 aristas de por qué pienso esto, pero ni cagando voy a hablar de las 13 porque son muchas y nadie quiere ver un parguela como yo hablando por hora y media de una película de superhéroes. Así que resumí todo en 3 puntos principales: los personajes, la brutalidad y la emoción. Disfruten. El manejo de los personajes en esta película es honestamente un logro narrativo absoluto. Si los cuentas, son 12 personajes en los que la película se tiene que fijar, tanto protagonistas como secundarios, y absolutamente todos tienen por lo menos un momento de brillar. Y sí, la película dura 2 horas y media, no es una película corta, pero es que son 12 personajes, 7 de ellos los cuales son los protagonistas. Así que lograr que cada uno de ellos tenga por lo menos un momento icónico y un final satisfactorio es una muestra de un escritor competente al mando. Esto se logra porque principalmente todos los personajes en su primera escena o segunda como máximo muestran ya un conflicto que tienen que superar. Y esto hace que inmediatamente nos interesen los personajes con los cuales ya empatizamos desde antes porque los hemos visto en películas desde el 2014, casi 10 años ya. Esta película es larga pero no malgasta su tiempo usando relleno, sino que lo usa para hacer una economización del conflicto de cada personaje, para que así entendamos desde el principio cuál es su motivación y razón por la cual nos tiene que interesar, y la cual siempre tiene un desarrollo y una resolución muy satisfactorias que muestran que James Gunn le tiene un muy genuino aprecio a todos estos personajes. No hay ningún personaje que esté aquí como reclamo, todos tienen algo que darle a la historia. Desde los protagonistas como Star-Lord y Rocket hasta Kraglin, quien era un personaje que no importaba mucho en las primeras 2 películas, y aquí tiene un arco narrativo sobre el legado y el dejar atrás que es muy interesante de ver y que tiene una de las mejores escenas de toda la película con Yondu. Otra razón por la cual los personajes son tan buenos es por la gran química que todos tienen entre sí. Y este punto es bastante esperable, pero es verdad. Los guardianes han aparecido en muchas películas y los actores han logrado un nivel de cercanía verdadero entre todos, por lo que las escenas de comedia funcionan mucho mejor ahora que antes debido a la naturalidad que todos tienen. Además, los múltiples guiones por los que han pasado han definido muy bien las relaciones entre los personajes, como Drax y Mantis, Quill y Gamora o Rocket y Groot. Por lo que para esta última entrada ya todo está muy bien definido, muy bien presentado, y eso ayuda a que entendamos ya desde el principio las dinámicas y empaticemos aún más con el naturalismo de los personajes. Y el último subpunto de todo este punto de los personajes son honestamente las actuaciones, ya que en esta película demuestran todos que tienen un gran nivel actoral que se muestra a la perfección en pantalla. Pero hay un problema con esto, y es que ya en el MCU ha habido actores muy buenos, que tienen un gran talento y que no siempre han sido tan memorables como deberían ser. De hecho, la mayoría de veces suelen ser bastante olvidables y puedes olvidar que incluso están ahí. Las películas del MCU tienen esta manía de tomar actores de gran renombre, pero simplemente como un reclamo para vender más, y nunca realmente en la historia los centran en sus capacidades actorales. Esta es la razón por la que personas como Anthony Hopkins, Michael Douglas y Kurt Russell nunca tuvieron grandes momentos para brillar cuando se metieron en este universo.
Simplemente les dieron un contrato millonario, los pusieron frente a la pantalla verde por un par de meses y después le dijeron ya, vete de acá, chao. Pero en esta película James Gunn sí deja momentos en los que simplemente vemos a los actores siendo libres y haciendo lo que hacen bien, a actuar. Chris Pratt es jodidamente increíble como un Star-Lord roto y sin esperanza. Chukwudi Iwuji, como el alto evolucionador, logra transmitir a la perfección lo conchetumaremente maligno que es su personaje. Pero si tenemos que decir un actor que es mejor que todo el resto y que debería recibir todos los aplausos, ese es Bradley Cooper. Si él no hubiera transmitido tan bien sus sentimientos y los conflictos internos de Rocket, la película no sería ni la mitad de emotiva de lo que terminó siendo, ya que la mayoría de escenas emotivas son en su subtrama. Y tengamos en cuenta que el personaje que está interpretando es un puto mapache en CGI y logró convertirlo en cine. De todos los 3 puntos, este es el que más me llamó la atención en el cine y es el que más me interesa reflexionar ahora mismo. Mientras todo el género superheroico ha estado últimamente acercándose a estilos más oscuros y brutales como The Batman y The Boys, las películas de Marvel se han sentido anticuadas porque aún quieren mantener esta burbuja de para todas las edades que siempre han tenido. Y este estilo le funcionó bastante bien en los 2010 y en los años 0, pero ahora suele tener más crítica negativa de lo usual por eso mismo, porque está muy visto y se ha vuelto muy repetitivo con el tiempo. James Gunn en este contexto supo ver lo que tenía que hacer con Guardianes 3 y decidió volver la historia de la película mucho más oscura de lo que este universo acostumbra a ser, bastante más oscura. Pero a pesar de que no llegue a ser tan sangrienta como Invincible o tan noir como The Batman, logra ser igual de impactante que estas obras o incluso más. Los Guardianes siempre han aparecido en el UCM con el típico estilo suave y PG-17 que la compañía siempre ha usado. Los personajes de Invincible o The Boys ya empiezan en un mundo sangriento y violento, por lo que no hay transición. Pero aquí sí que hay, de un estilo más o menos infantil a uno miserable, pesado y sin piedad que le da a la historia un sentimiento crepuscular que potencia la intención de finalidad de la película, de que estamos en el ocaso, en el capítulo final de la vida de estos personajes. Ver cómo le arrancan el brazo a Nebula, le quiebran el brazo a Mantis, dejan a Rocket al borde de la muerte sacando espuma de la boca, y cómo Quill ahora es un borracho depresivo en los primeros 10 minutos, es mucho que procesar. Pero la historia de Guardianes 3 no espera que te adaptes a este nuevo ambiente decrépito, sino que sigue, y la brutalidad no para en ningún momento de las 2 horas y media que dura este metraje. Gran parte de que este ambiente cargado prolifere es gracias al alto evolucionador. Como ya he dicho, esta persona es la fuerza antagónica por excelencia en una película. Es alguien que es siniestro en el sentido más maquiavélico de la palabra. Su intención principal es crear seres vivos perfectos en base a la experimentación científica y se nos muestra con todo lujo de detalle lo que hace con sus ratas de laboratorio, una de las cuales es Rocket. El mismo personaje que hemos visto desde hace casi 10 años, ahora lo vemos ser torturado, mutilado y viendo a sus amigos morir frente a sus ojos siendo solo un niño. Ese sentimiento de ver algo que amabas cuando pequeño ser adaptado a un tono más adulto, que le sienta perfecto de alguna manera extraña, es algo muy difícil de lograr, pero James Gunn y su equipo creativo lo logran con honores. La única vez, de hecho, que recuerdo sentirme igual que con esta película, en el sentido estilístico, es cuando vi la película animada del Caballero de la Noche Regresa. Yo era un niño que veía Batman por Cartoon Network peleando contra el puto hombre condimento y de repente me pillé con esta película en la que Batman es un viejo de 50 años que es apuñalado por el Joker en un túnel lleno de cadáveres y fue una transición muy fuerte pero que tenía mucho sentido con el personaje. Era muy natural. Y eso mismo, obviamente guardando las distancias, es lo que pasa con Guardianes 3 y lo que hace que la brutalidad de esta película sea tan efectiva. Este último punto no es tanto una sección separada de las otras dos, sino más bien una mezcla de ambas. La maestría de los personajes más la brutalidad de la historia dan como resultado una película llena de la mejor emocionalidad que el cine puede ofrecer. Hay incluso un video de 10 minutos que pueden buscar que contiene todas las escenas emotivas que hay en la película. Y como es un video grabado directamente desde el cine, solo pueden mostrar unos pocos segundos de cada momento para que Disney no le baje los videos, que supongo que los van a bajar eventualmente de cualquier forma. Pero aunque puedan simplemente usar un par de segundos de cada escena, aún así llegan a los 10 putos minutos de duración.
Y honestamente todas las escenas mostradas ahí son una muestra maestra de cómo generar momentos dramáticos que resonen con la audiencia. Y eso es logrado debido a los dos puntos anteriores que he mencionado. Los personajes carismáticos y entrañables crean un vínculo con la audiencia, y la brutalidad con la que la historia los trata desafía ese vínculo y lo talla de emociones escondidas. Ha habido muchas escenas emotivas en este universo, y muy pocas han funcionado realmente, porque casi nunca sentías que había riesgos de verdad, ni se habían tomado el tiempo suficiente de construir al personaje. Un ejemplo perfecto de esto es la mamá de Thor en El Mundo Oscuro. Es un personaje que está ahí como reclamo, que a pesar de ser la mamá del héroe, realmente a nadie le importa, parece que ni siquiera el director mismo por cómo la trata, y su muerte quiere dar una falsa sensación de peligro para los protagonistas, pero simplemente están matando a un personaje terciario que nunca se dieron el tiempo realmente de construir. Ahora comparemos esta escena con la casi muerte de Rocket al principio de Guardianes 3. Este es un personaje que ha tenido una gran presencia en pantalla desde la primera película de la trilogía, así que hacerle cualquier daño ya es emocionalmente más cautivante que lo que pasa en El Mundo Oscuro, pues la mamá de Thor había aparecido simplemente en la primera película y tenía como 4 minutos de presencia en pantalla, nada más. Y además, otro punto importante es la rudeza de ambas escenas. La rudeza en Guardianes 3 es gigante. La historia se enfoca un montón en el sufrimiento del personaje, cómo Rocket saca baba, cómo está respirando sin voz, cómo lo intentan revivir pero simplemente lo acercan un poco más a la muerte, mientras que en El Mundo Oscuro la buena se muere y listo. Luego de eso hay slow motion y música triste genérica y un corte muy poco ceremonioso al funeral del personaje. Nada que te intente demostrar que la escena es diferente a las demás o que los realizadores realmente sentían las sensaciones de la situación. Tampoco hay reacciones de los personajes en ese momento, mientras que en Guardianes 3 se nos muestra la reacción de absolutamente todos los personajes en escena, y todos reaccionan de una forma sutilmente distinta, pero todos son una angustia muy grande, llena de planos claustrofóbicos, primeros planos o planos medios como mucho. Y también es importante mencionar que la muerte de la mamá de Thor es el primer punto de giro de la historia, mientras que la casi muerte de Rocket es el incidente incitador. Esto es relevante porque el que la tragedia ocurra en el primer punto de giro es algo bastante cliché que se ha visto mucho a lo largo de la historia. Todas las películas de Pixar y Disney siguen esta fórmula, por poner un ejemplo. Pero poner la tragedia en el incidente incitador al principio de la película realmente te hace sentir como que hay problemas muy serios que no se van a hacer esperar y que te van a intentar quebrar desde el mismísimo inicio de la trama. En conclusión, Guardianes de la Galaxia 3 es la mejor película que el universo de Marvel ha hecho jamás. Y esto se debe principalmente a que tiene un sobresaliente elenco de personajes con los que te encariñas por su personalidad, su química y por la calidad actoral con la que están interpretados. También es por la sorprendente brutalidad de la cinta, que rompe con los cánones de la franquicia y añade un sentimiento de peligro latente y tangible. Y por último, por la emocionalidad que James Gunn crea al juxtaponer la calidad de los personajes y la miserabilidad con que la historia los trata constantemente, creando así una de las mejores cintas de superhéroes que se hayan hecho. Muchas gracias por escuchar.